Pues es un placer estar con ustedes nuevamente para desarrollar un tema más aquí en Academia Lean Six Sigma. Esta vez hablaremos de un tema sumamente interesante relacionado con el muestreo de aceptación para Lean Six Sigma. Si ustedes buscan en cualquier libro, ya sea de Six Sigma o de Lean Six Sigma, definitivamente esto no lo van a encontrar tal cual lo vamos a presentar aquí, ya que aquí le estamos dando un enfoque 100% a lo que es Lean Six Sigma o Six Sigma. Bien, como objetivo de aprendizaje he planteado lo siguiente, que ustedes aprenderán los principios y los supuestos para aplicar lo que es el muestreo de aceptación para atributos a través de la distribución binomial y de la distribución Poisson para lo que es el área de Lean Six Sigma. Para ello he contemplado la siguiente agenda de trabajo. Punto número 1 es identificar el tipo de distribución, ya sea binomial o Poisson, y además especificar el promedio de aceptación del nivel de calidad conocido como AQL, ya sea para 6 sigmas o conocido también como 3.4 DPMO. Punto número 2 es cómo determinar el nivel de inspección a través del tamaño de la muestra. Punto número 3 está relacionado con el primer ejemplo de la distribución Poisson aplicado a lo que es el mundo industrial y definir si es o no un proceso Six Sigma. Punto número 4 es un ejemplo ahora relacionado con lo que es la distribución binomial a través de otra vez del uso del Minitab y definir si se trata o no de un Six Sigma, y al final vamos a dar las conclusiones. Entonces pasemos primeramente a revisar lo que es la distribución binomial. Todos nosotros sabemos que la distribución binomial debe cumplir con ciertas propiedades o supuestos, que ya normalmente las conocemos todos. Sin embargo, aquí quiero resaltar la propiedad número 2 y la propiedad número 3. La 2 se relaciona con que la probabilidad debe ser de tamaño grande o relativamente grande, mientras que la propiedad número 3 se relaciona con los ensayos o el tamaño de la muestra, que debe ser de tamaño pequeño. Luego vamos a ver que estas dos propiedades son lo contrario para la distribución Poisson. Entonces continuemos. La fórmula de la distribución binomial es esta. De aquí lo interesante es que esta distribución binomial tiene como parámetros a n y p, y que además vean ustedes que esta distribución binomial, cuando nosotros hacemos que x sea igual a 0, es decir, cuando nosotros estamos pidiendo que un proceso tenga 0 defectos, entonces esta fórmula de la binomial se reduce a 1 menos p elevado a la n. Esto es importante porque esta tiene una aplicación en lo que son las métricas del Six Sigma. A esta métrica se le conoce como el First Time Yield y se identifica como YFT igual a Q elevado a la N, o bien 1 menos P elevado a la N. Por otro lado, vean ustedes que lo que es la distribución Poisson es el caso límite o el caso extremo de la distribución binomial bajo las siguientes condiciones. Aquí están las condiciones. De aquí quiero resaltar la 2 y la 3. La 2 es cuando yo tengo ese valor de la probabilidad que es de tamaño muy pequeño o de muy baja probabilidad, que es lo contrario de la distribución binomial o el caso extremo de la binomial. Mientras que el caso 3 se refiere al valor de lambda, que es el producto de n por p, que se le conoce como el promedio, y para nuestro caso este promedio o esta lambda la vamos a considerar como de 3.4, que se refiere a los DPMOs que están relacionados directamente con Six Sigma. De aquí vean ustedes que a esta lambda se le conoce en Six Sigmas como los defectos por unidad, más conocidos como los DPU, que además esta lambda se le conoce como el único parámetro que tiene la distribución Poisson. Esta sería la fórmula para la distribución Poisson. E igual que la distribución binomial, es de mucho interés para lo que es las métricas de Six Sigma cuando la probabilidad de x es igual a 0 defectos. Aquí vean que cuando yo tengo x igual a 0 defectos, la distribución Poisson se reduce a lo que es
elevado a la menos lambda, que a esto se le conoce como el rendimiento, más conocido como el yield, que a diferencia del DPU, el DPU vean que es este valor de lambda que lo vamos a utilizar para la fórmula del rendimiento. Dicho esto, ahora sí, ya estamos listos para abordar el punto número 2 de esta sesión, que se refiere a cómo determinar el tamaño de muestra N y el nivel de inspección. Para ello, en la mayoría de los libros de Lean Six Sigma o en la mayoría de los videos relacionados con esta temática, van a encontrar ejemplos muy parecidos a lo que aquí les estoy mostrando, en donde se les solicita que determinen ustedes un plan de muestreo normal, un plan de muestreo severo y un plan de muestreo reducido. Y en función de ello, pues están estos valores de N y de AC que determinan el número de piezas aceptables para el lote. Normalmente lo que se hace para ello es que se van al Minitab, lo cual yo le he llamado aquí el método clásico, y ya en Minitab lo que hacen es irse al apartado de estadísticas, a Quality Tools, y el apartado de aceptación de muestreo por atributos. Le dan clic y les aparece esta ventana. De aquí seleccionan cómo crear ese plan de muestreo. Seleccionan aquí normalmente el Go No Go, que es la binomial. Aquí seleccionan ese porcentaje de defectos. Y aquí algo interesante y que no se dice y que casi nadie lo fundamenta es lo relacionado con estos rubros, que es el nivel de aceptación de la calidad, el nivel de rechazo de la calidad, el valor alfa y el valor beta, y todos estos conceptos son sumamente importantes desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de convenio entre el cliente y el proveedor. Normalmente aquí sí se necesita mucha información entre el productor y el cliente. Y esto yo diría que es el apartado, la caja negra, que no hay una explicación nada al respecto de esto. Esta información normalmente sí está disponible y es conocida por todo el mundo, que se refiere al tamaño del lote. Una vez que hemos llenado todos estos campos, le damos OK y Minitab nos da la siguiente información. De esta, la más interesante es la gráfica OC, en donde nos dice a nosotros que hay que muestrear 266 piezas y de ellas deberá haber cuando mucho 3 piezas que son defectuosas para poder aceptar el lote. De otro modo, debiéramos de rechazar nosotros el lote. Sin embargo, esta información para mi gusto es hasta cierto punto obsoleta, ya que esta información de 3 productos rechazados en 266 piezas no me da mucho conocimiento al respecto del nivel de calidad que se tiene en la planta. Es decir, de qué nivel de calidad estamos hablando en cuanto al nivel de sigmas. Recuerden ustedes que las empresas de clase mundial ya están trabajando con niveles de Six Sigma que corresponden a 3.4 ppm o dpmos. Y aquí no tengo esa información. Por ello, en lugar de irnos por esta alternativa, la propuesta para ustedes es que nos vayamos por el siguiente camino. Por ejemplo, si yo sé que mi lote es de tamaño 6000, me voy a Google y le pongo ahí la calculadora para determinar el tamaño de muestra de la población finita o infinita, dependiendo del lote. Selecciono por ahí, por ejemplo, a SuperMonkey y nos aparece una ventana como esta. De aquí lleno los campos, por ejemplo, en este caso la población es de 6000. Luego le digo que el tamaño, el nivel de confianza es del 95% y el margen de error es del 6.9. Y aquí me dice que debo de muestrear 201 piezas de esta población. Vean ustedes que este 201 es muy parecido a este o a este valor. Pero si yo quisiera, por ejemplo, un nivel como este, entonces le tendría que dar otros valores a la calculadora esta de Google. Por ejemplo, de 90 con un valor de 9.2 y nos va a arrojar 80 piezas que hay que investigar. En general, lo que les propongo es que vayamos a Google y desde aquí seleccionemos nosotros siempre el 95% de confianza y seleccionemos ya sea el 4, el 5 o el 10% de error, y con ello vamos a obtener el tamaño de muestra, y esto va a depender pues
de si yo quiero hacer un muestreo severo, le doy 4%, si es normal 5% y si es reducido un 10%. De esta manera, pues, amén del tamaño de la población, yo siempre le estaré diciendo aquí a la calculadora de Google que sea 95 con estos niveles de margen de error y me estará arrojando el tamaño de muestra que yo debo de inspeccionar. Entonces, hasta aquí hemos aprendido nosotros cómo determinar ese tamaño de muestra y la severidad de nuestro muestreo en función de el tamaño del lote. Entonces, desde aquí surge la siguiente pregunta interesante. ¿Cómo nos aseguramos de que un proceso como este es o no es de nivel Six Sigma? La respuesta es muy sencilla, ya que nosotros sabemos que un proceso de Six Sigma deberá tener un promedio lambda igual a 3.4 dpmos. Recuerden ustedes que el valor de lambda es el producto de n por p. Entonces despejamos la p, que va a ser igual a lambda sobre n. Lambda ya es para nosotros un valor conocido que es de 3.4 dpmos. Y la n nosotros ya la conocemos a través de la fórmula que ya acabamos de explicar. Por lo tanto, dado que nuestro valor de 3.4 dpmos es equivalente a 5 veces el 0 con el 34 y esta n que se deriva de la fórmula que ya mencionamos, así por ejemplo, si nuestra n fue de tamaño 50, de 100 a 205, vemos que tenemos los diferentes valores de la p o de la probabilidad. Si observan ustedes, son valores pequeños todos. Y ya con esta información estamos listos para abordar un ejemplo ilustrativo a través de lo que es el Minitab, de lo que es la distribución Poisson, para nuestro ejemplo donde tenemos 205 piezas y un nivel de C o de aceptación de 0 defectos. Es decir, como si fuera X igual a 0 defectos. Entonces vayamos a lo que es Minitab. Ya una vez que estamos en Minitab, lo que vamos a hacer es seleccionar gráficas. Vamos a seleccionar de ahí lo que es Probability Distribution Plot. Se nos despliega esta pantalla. De aquí vamos a seleccionar esta que es View Probabilities. Le damos OK. Nos aparece esta pantalla. De aquí vamos a seleccionar lo que es la distribución Poisson para este primer ejemplo. Y aquí vamos a poner el valor de lambda, es decir, 5 veces el 0 y luego el valor 34. Una vez que le damos OK, nos aparece esta pantalla donde aquí vamos a seleccionar el área sombreada. Recuerden ustedes que nosotros tenemos este ejercicio donde n vale 205 y la X sea menor o igual a 0 defectos. Es decir, un proceso de puros productos de calidad. Entonces selecciono X, que corresponde a esta X, selecciono la parte izquierda de la distribución y aquí le doy este valor de 0. Le damos OK y nos va a arrojar esta información, que es lo que vamos a platicar a continuación. Para ello voy a utilizar un ejemplo integrador para explicar lo antes mencionado. Vean ustedes que aquí yo tengo esa n de tamaño 205 y tengo esta probabilidad. Recuerden que los valores de la probabilidad fluctúan entre 0 y 1, donde esta probabilidad nos dice que es la probabilidad de encontrar defectos. Así que si yo digo que tengo 0% de probabilidad de encontrar defectos, el producto de n por p es 0. Y como yo tengo 0 probabilidad de encontrar defectos, entonces es seguro de que voy a aceptar el lote porque hay 0 defectos. Y entonces aquí ya tengo yo que la probabilidad de aceptar el lote es de 1 y la probabilidad de rechazar el lote es de 0, dado que tenemos 0 defectos en todo ese lote muestreado, ¿no? Por otro lado, vean ustedes que si yo digo que la probabilidad ahora, en lugar de que sea 0, ya creció a este valor, donde este valor me está dando a mí un lambda de tamaño 3.4 que corresponde a la Six Sigma, vean que la probabilidad de aceptar el lote es de casi 1, que es el valor que ahorita obtuvimos. Entonces, el valor que nosotros obtuvimos a través del Minitab, aquí se les estoy presentando, donde este valor de la media, aquí está, que es 3.4 por 10 a la menos 6, y la probabilidad de aceptar el lote es de aproximadamente un valor de 1, que es el que estamos mirando aquí, dado que nosotros tenemos la probabilidad de X igual a 0 defectos. Por otro lado, ¿qué pasa entonces con la probabilidad de rechazar el lote? Se va a rechazar el lote si encontramos
uno o más defectuosos. Entonces, si yo hago ese cálculo en Minitab, el Minitab me va a arrojar que la probabilidad cuando vale X de 1 o más, esa probabilidad vale 0.5 veces el 0 y el 34, lo cual es equivalente a un proceso Six Sigma. Entonces, bajo estas condiciones estaríamos hablando nosotros de un proceso Six Sigma. En todos los demás casos ya no corresponde a un proceso de Six Sigma. Entonces, vean ustedes que cuando esta probabilidad de los defectos va creciendo, entonces la probabilidad de aceptar el lote va decreciendo. Y por lo tanto la probabilidad de rechazar el lote va también creciendo. De tal manera que aquí yo tengo 0% de probabilidades de encontrar algún defecto y acá tengo yo 1%, es decir, es de 100% seguro y por lo tanto la probabilidad de aceptar el lote es de 0. Por ello la probabilidad de rechazar el lote es de 1 o 100% seguro de que vamos a rechazar ese lote. De tal manera que si yo alguna de esta información, que es el caso de este valor promedio, lo meto a Minitab y le digo que bajo este valor promedio, cuando X vale 0 defectos, vean que la probabilidad de aceptar el lote es muy pequeña. Y es pequeña, repito, porque hay una probabilidad alta de encontrar defectos en dicho lote. Entonces, la probabilidad de rechazar el lote es muy alta. Es decir, si yo pongo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, vean que esta probabilidad es de punto casi 1, ¿no? Entonces continuemos. Para continuar, aquí les dejo a ustedes como un primer reto que calculen a partir de este valor de X menor o igual que 0 y estos diferentes valores de lambda que tengo aquí, esta tabla. Para ello les he apoyado con el primer valor y con el último valor. Entonces ustedes lo calculan y si tienen alguna duda me la dejan aquí abajo. Ahora sí, ya estamos listos para abordar nuestro ejemplo número 2 relacionado con el caso de la distribución binomial. Para este caso vean ustedes que aquí tengo un tamaño de muestra pequeño, n igual a 4 y otra vez estoy pidiendo que x o c en este caso sea igual a 0. Para esto vamos a recordar nosotros que la distribución binomial tiene esta fórmula, la cual cuando x vale a 0 se reduce a 1 menos p elevado a la n y que además esta distribución binomial tiene dos parámetros que es n y p, la cual nos la solicita el Minitab. Entonces, nuestro caso es que n vale 0 y la probabilidad, ya dije que va entre 0 y 1, en este caso vale 0, por lo tanto el promedio de n por p es 4 por 0 me da 0. Entonces lo que implica pues que bajo estas condiciones de esta probabilidad de 0 defectos, que tengo yo 0 defectos, quiere decir que es muy seguro de que yo sí voy a aceptar dicho lote, es decir, con una probabilidad igual a 1. Y por lo tanto la probabilidad de rechazar ese lote es de 0. Hasta ahí está muy fácil. Pero ¿qué pasa si este valor de p va creciendo? Entonces yo puedo ver que cuando este valor de p crece a este valor, mi promedio, que es n por p, me va a dar este valor que nosotros ya sabemos de antemano que es un valor de Six Sigma. De tal manera que cuando yo le doy esta información a Minitab de n y de p, como este es este caso, aquí están los parámetros n y p, vemos que cuando x vale 0 defectos, me da que la probabilidad de aceptar dicho lote es de casi 1. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué tamaño es la probabilidad de rechazar dicho lote? Bajo estas mismas condiciones, si yo se los doy a Minitab y le planteo al revés de que X, la probabilidad de encontrar uno o más defectos, vean que esa probabilidad es de este valor que es 3.4 de PMOs o 3.4 por 10 a la menos 6. De tal manera que en síntesis, al igual que en la distribución Poisson, para la distribución binomial, vemos que mientras estos valores de P, es decir, de defectuosos, van creciendo, entonces la probabilidad de aceptar el lote va decreciendo, a tal grado que cuando esta P vale 1, la probabilidad de aceptar el lote es 0. Dado que si hay defectos en el lote y la probabilidad de rechazar dicho lote es de 100% seguro de que lo vamos a rechazar. De tal manera que si yo, por ejemplo, le estoy dando estos valores de n y de este valor de p, vemos aquí está los valores de n y p.
cuando X vale 0, entonces la probabilidad que me arroja a mí de aceptar dicho lote bajo esas condiciones es de casi 0% de que lo voy a aceptar. Es muy pequeña la probabilidad de que nosotros estemos aceptando dicho lote. O en otras palabras, es muy alta la probabilidad de que nosotros rechacemos ese lote, lo cual se plantea en este caso, que es la probabilidad cuando X es mayor o igual a 1. Aquí vean ustedes la probabilidad que es esta que tengo aquí. Entonces se les deja a ustedes como reto número 2 que hagan este ejercicio para esos valores de lambda y X sea menor o igual que 0. En conclusión entonces, lo que podemos decir para este tipo de muestreo de aceptación en Six Sigma es lo siguiente. Número 1, que para determinar el tamaño de la muestra a partir de la población, vayan ustedes a la calculadora de Google y ahí les va a dar esa n minúscula. Una vez que tenemos esa información de esa n minúscula, la vamos a multiplicar nosotros por ese valor de lambda o de mu, que es el producto de n por p y que debe valer 5 veces el 0 y el 34 o el equivalente a 3.4 de PMOs, lo cual con ello vamos a poder calcular ese valor de P que normalmente nos solicita el Minitab. Y con esa información, además, nosotros podemos determinar a través de esta fórmula de cuando esas X son mayores o iguales que 1, vean que se refieren a estos valores que a su vez están relacionadas con los valores de sigma. Así, por ejemplo, ustedes podrán ver que cuando este valor de la probabilidad mayor que 1, si les arroja que es 3.4, lo cual equivale que es un proceso de Six Sigma. Así que si a ustedes les fue útil lo visto en esta sesión, los invito para que se suscriban aquí a la Academia LSS y si tienen alguna necesidad de consultoría técnica, ahí está mi información. Además, les dejo aquí la bibliografía y les doy las gracias de anticipado por compartir este video con todos sus amigos más cercanos. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias.